imagen y todo lo demás, primero tenemos que repasar un poquito de la evolución y nada más la imagen viene para decirles que para comer bien necesitamos tener tres cosas. Uno, la capacidad de poder ingerir. Dos, la capacidad de retener la comida en la boca. Y tres, de masticarla. Y la cuarta sería poder pasar. Pero si se cumplen los tres primeros pasos, no se va a formar bien el bolo y eso también es un problema. Ahora, más de una vez, todos nosotros hemos tenido que comer en la carrera y hemos comido tal cual el chico está comiendo allá. Y en ese momento no se han puesto a pensar por qué sus abuelos comen tan lento. Precisamente, ¿no? Entonces, teóricamente, nadie que tenga la edad de este chico debería comer a la velocidad de un abuelito. Bueno, es algo que le gusta comer lento, pero en general, las personas que comen demasiado lento o evitan ciertas situaciones, generalmente es porque tienen dificultades para crecer. Principalmente son los abuelitos. Como vamos a ver más adelante, hay una serie de factores que empiezan a cambiar en el cuerpo que alteran por completo la manera en la que incluso nosotros comemos. Nada más recordar que la evolución es uno de los procesos más complejos del cuerpo, requiere la coordinación de varios órganos y aproximadamente utilizamos 25 pares de músculos solamente para pasar la saliva. Correcto. Tiene tres momentos principales, el oral, el faríngeo y otro esofágico. Y tiene cuatro momentos. Primero es que la lengua propulsa el bolo alimenticio hacia la faringe. Hasta ahí tenemos control completamente voluntario. Posteriormente, el velo del paladar o el paladar blando va a cerrar la nasofaringe. Y en un tercer momento va a levantarse la hioides y la laringe, la epiglotis se va a cerrar. Y esto va a formar un pequeño resbalón que se llama conjunción aerodigestiva. ¿Correcto? Ahora, hasta aquí quiero que tengan en claro dos cosas. Para nosotros pasar los alimentos tenemos dos momentos, uno voluntario y uno involuntario. Nosotros controlamos el pasar los alimentos hasta que pasamos de la faringe. Hasta allí. Eso quiere decir que parte de los problemas que van a tener las personas para poder deglutir comienzan en esta parte. Principalmente por todo lo que tenga que ver con el control voluntario. Y si algo me tiene la cabeza con eso, que forma de forma brusca, es un accidente cerebrovascular. Entonces, si va el primer dato que les estoy soltando, el accidente cerebrovascular es la primera causa de disfagia en general en cualquiera. Y luego sigue una fase involuntaria que es después de que el alimento cruza la faringe y llega al esófago. Porque el esófago no lo controlamos al 100%. Alguien por ahí de repente se acordará hasta qué parte del esófago tenemos músculo estriado. Parece voluntario. Hasta los 2 tercios, correcto. Muy bien. Enteramente de músculo estriado el primer tercio, los primeros 5 centímetros. Pero hasta el tercio medio todavía tenemos músculo estriado, que recién empieza a cambiar la disposición de las fibras. ¿Okay? Eso quiere decir que teóricamente, porque no somos 100% conscientes de ese control voluntario que ejercemos, nosotros controlamos parcialmente hasta la primera porción del esófago. Parcialmente. Ahora, teóricamente podríamos controlar nosotros la devolución hasta allí, pero tenemos una serie de reflejos que van a hacer que sean prácticamente automáticos. ¿Correcto? Ahora, como se ven en este cuadro, y no lo vamos a desarrollar normalmente, simplemente para que tengan en cuenta todas las estructuras y todos los procesos que tienen lugar desde que se pone el alimento a la boca. ¿Correcto? Como les mencionaba, hay que sostener, hay que poder comer el alimento, hay que poder contenerlo dentro de la boca y desde allá todo el aparato de músculos faciales está haciendo su trabajo, movilizado por el páncreas del y también así que va a movilizar la masticación. Luego la lengua y el paladar van a hacer lo que ya han visto, preparar un canal para que pase el alimento sin que se meta a lugares donde no debe, es decir, la nariz y la vía respiratoria. ¿Correcto? Finalmente, para usos de la faringe, específicamente lo mismo. La faringe va a tener que ensancharse para recibir el bolo alimenticio y eventualmente va a tener que contraerse nuevamente para abrir el esfínter esofágico superior. Ahora, cuando hablamos de la conducción digestiva, es ese espacio de paso común de aire y alimentos. Es una reconfiguración de ese espacio que se produce precisamente para que los alimentos puedan pasar sin invadir la vía aérea. En caso contrario, si no pasase, muy probablemente no hubiésemos podido llegar hasta esta era con estos vivos. Es un proceso evolutivo que ha asegurado nuestra supervivencia.
Ahora, para que se dé esta confusión aerodigestiva, se dan todos estos procesos. Y para que falle, produciendo alteraciones de la deglución, solo pueden pasar dos cosas. O se estrecha la luz de la conducción aerodigestiva, o se descoordina. ¿Correcto? Cuando hablamos de estrechamientos, hablamos principalmente de tumores o espasmos y eventualmente algunas cosas inflamatorias. Y hablamos de descoordinación cuando se afectan el control nervioso de estas. Esto va a jugar más que nada para la disfagia orofaringeo superior. Ahora, como les comentaba, más allá del músculo, la población de músculo estriado, también tenemos un control garantizado por los nervios craneales con función motora y voluntaria desde la boca hasta teóricamente la penetración del esófago. ¿Cuál es el detalle que hay acá? Que estas neuronas no tienen ningún tipo de intermediario, llegan directamente a la placa motora. Lo que quiere decir que lo que sea que pase con esos nervios va a afectar directamente a la movilidad de los músculos, ¿correcto? Entonces, lo primero que quiero que tengan en cuenta es que esta primera porción del aparato deglutor, que físicamente llamamos orofaringe, al momento de estar lesionado o al momento de afectarse, principalmente va a ser por lesiones neuromusculares. Y a la cabeza, la más importante, el accidente cerebrovascular y por frecuencia, la enfermedad de Parkinson sigue después. ¿Correcto? En trastornos de segunda neurona motora también se pueden afectar, que tienen más característicamente la polio, que ya prácticamente no existe, prácticamente, la esclerosis lateral amiotrófica y los casos más severos de Guillain-Barré. En el peor de los casos, puede llegar a afectar a la transmisión de impulsos a partir del bulbo, condicionando que los niños no piden directamente cuidados intensivos, porque si no, va a presentar un paro respiratorio. A nivel del neuromuscular, pues todos los síndromes miasténicos y más representativo, la miastenia gravis, y finalmente cualquier alteración del músculo estriado, miositis y distrofias, principalmente llamas negras. ¿Correcto? Y todo lo que está por debajo de la faringe, que es el esófago, lo que viene a ser la disfagia inferior o baja, va a tener relación con el control netamente involuntario, porque todos los nervios que llegan allí van a tener contacto con el plexo mioentérico. Entonces, si cortamos la inervación del plexo mioentérico, el esófago no va a perder su función, pero ciertamente va a ser menos eficiente, porque va a perder una conexión. Entonces, todo lo que afecte los 2/3 inferiores del esófago, precisamente el tercio inferior, con mayor claridad, incluyendo el esfínter esofágico inferior, va a tener que ver con lesiones directamente del plexo mientérico o del músculo liso o esofágico. Entonces, van a ser principalmente dos cosas. Si cortamos los plexos mientéricos, el más característico ejemplo es la acalasia. En segundo lugar, la enfermedad de Chagas, que produce el síndrome del megaesófago. Y en caso, si habláramos de recién nacidos, la enfermedad de Hirschsprung también puede afectar eso. Después, cuando hablamos de alteración del músculo liso, principalmente hablamos de alteraciones estructurales o funcionales. Funcionales tienen todas las que ya conocen, el espasmo difuso, etc. Y también causas inflamatorias como cualquier trastorno autoinmune y especialmente la esclerodermia, que tiene dentro de sus componentes, como ya veremos antes de la reumatología, la disfagia. Entonces, nada más para que hablemos el mismo idioma, hablamos de lesiones estructurales o de alteraciones estructurales cuando hablamos de problemas netamente que tienen que ver con una estructura. Ahora, si hablamos de un problema físico, solo pueden pasar dos cosas. O el bolo alimenticio es demasiado grande, lo que va a producir una impactación, o se estrecha la luz de pasaje del alimento. ¿Correcto? Ahora, todos en algún momento nos ha pasado que hemos comido demasiado rápido y hemos sentido claramente cómo se nos ha atracado la comida acá. Pero tomamos un vaso de agua y automáticamente todo regresa a la normalidad. El problema no es la disfagia no siempre va a ser un problema grave, no va a traducir una enfermedad. El problema es la persistencia. ¿Y con qué frecuencia se va a ocurrir y en qué circunstancias? No es lo mismo atragantarse con un mordisco enorme de una hamburguesa y atragantarse con un chocolate que acaban de comer. Entonces, las circunstancias importan, si el volumen que han comido también. No tendría mucho sentido que se traiga un volumen pequeño. En segundo lugar, los estrechamientos de la luz, que bien pueden ser por problemas dentro de la luz, en la misma pared o fuera de estos. Problemas motores, todo lo que son alteraciones del periodismo esofágico, en este caso. Y en última instancia también trastornos del tono esfínterico
principalmente del esfínter esofágico inferior, porque el esfínter esofágico superior, hasta cierto punto, nosotros decidimos cuándo deglutir. Por ende, nosotros particularmente, parcialmente lo controlamos. El esfínter esofágico inferior tiene su propio ritmo de trabajo a partir de las ondas basales que se producen en el esófago. Finalmente, una lesión funcional son aquellas que se producen cuando la estructura es completamente normal, la función es completamente normal, pero la persona asegura sentir un problema, hay personas que dicen sentir que la comida se les ataca o que incluso cuando no comen sienten la presencia de algo en el esófago, pero una vez que se les revisen y se les hacen todas las pruebas se ve todo normal. ¿Están enfermos? Al menos orgánicamente no, o al menos encontramos una causa real. Entonces, el tracto digestivo puede tener problemas de hiperactivación o hipoactivación espontáneos. Sí, por ejemplo. Esos son trastornos funcionales. Ahora, cuando hablamos de disfagia, nada más acuérdense de los dos vocablos que la conforman: dis y fagia. Fagos, comer. Dis va a significar una alteración. Ahora, esos son 5 términos que siempre los confundimos todo el tiempo. No vamos a hacer la trivia esta vez, simplemente hacer faringodinia, dolor de garganta, y se lo van a ver más que nada en los niños. Cuando les duele la garganta tienen amigdalitis. ¿Qué pasa con los bebitos? No quieren comer. Es lo primero que le alerta a la mamá. Y en segundo lugar, empiezan a babear. El bebito no va a carraspear. El bebito no va a enseñar a que le duele la garganta. Va a partir a una cierta edad. Pero va a empezar a salivar porque no quiere tragar. ¿Correcto? El dolor puede ser una buena causa para que uno voluntariamente no quiera tragar. Incluso nosotros como adultos cuando estamos mal en la garganta, a veces no queremos comer. Vamos a comer porque nos duele mucho. Ahora, la disfagia no debería tener dolor. Uno puede sentir la sensación de que tiene la masa, que está demorando en pasar. Pero si duele, ya está traduciendo otra cosa. Y si nosotros no tenemos ningún problema, y de la nada aquí tenemos un problema de tornamiento, si queremos decirlo así, y duele, lo más probable es que sea por un cuerpo extraño. Lo más común, cositos de pollo y espinas de pescado. ¿No? Odinofagia es un problema parecido, es esencialmente dolor al tragar. Correcto. Eso no es disfagia. La disfagia de por sí no duele, presenta una cierta incomodidad, pero no es dolor. La presdifagia es una alteración producto del envejecimiento de la persona. Es lo que les decía a los abuelitos. Comen cada vez más lento, mastican más lento y cada vez quieren comer solamente sopas. No comen muchos segundos. Y cuando comen los segundos casi nunca lo terminan. Salvo que sean abuelitos súper conservados o cómodos, que también hay casos. Entonces, ¿esto por qué se produce? Porque poco a poco nosotros vamos perdiendo músculo estriado cuando llegamos a cierta edad. Y eso incluye todos los músculos del cuerpo. También se van reemplazando por tejido adiposo y fibroso. Lo que quiere decir que cada vez tenemos menos fuerza para masticar, para producir el alimento y para deglutir. Y eso le pasa a los ancianos. Y el globus es una alteración funcional que, por definición, es exactamente lo que les dije al inicio. Son personas que sienten que el esófago está ocupado por algo todo el tiempo, pero que esto cede al momento de comer. Y les haces todas las pruebas y específicamente no hay. Entonces, globus es la percepción subjetiva de estar teniendo una masa en el esófago o dentro del esófago, pero que realmente no hay nada. Puede traducirse en una hipersensibilidad esofágica, muchas otras cosas, pero son síntomas que, como ven, se pueden confundir bastante. Ahora, es importante que sepamos bien las definiciones porque si no sabemos bien a dónde estamos yendo, no vamos a diagnosticar bien la lesión. Entonces, como mencionamos, disfagia significa deglución desordenada o alterada. ¿Y esto qué es? La dificultad o incomodidad para pasar los alimentos. Ahora, esto va a ser más frecuente en adultos mayores. ¿Correcto? La gran mayoría de problemas de disfagia son en adultos mayores. Y cuando hablamos de disfagia en adultos mayores, forzosamente hablamos de problemas degenerativos y de deterioro cognitivo que siempre vienen de la mano. ¿Y esto en qué se va a traducir? Más fragilidad y sobre todo desnutrición, deshidratación y aspiración. Porque una persona que no traga bien, eventualmente va a pasar parte del contenido que está deglutiendo a la vía aérea. Y ahora es otro factor también por el cual tanto se tienen secuelas en accidentes cerebrovascular, Parkinson y demencia que ya no controlan adecuadamente su cuerpo y probablemente no les interese. Entonces, aspiran y tienen neumonías con mucha más frecuencia que cualquiera. Y recurrentemente están visitando a las clínicas de los hospitales porque tienen nuevamente una neumonía por aspiración. Lo que les comentaba
comentaba de la disfagia, estas son todas las alteraciones que se empiezan a presentar en el aparato deglutor del adulto mayor. Y esto nos va a pasar absolutamente a todos en mayor o menor medida. ¿Cuál es el problema de esto? Que no es sintomático. Entonces, esto va avanzando con el paso del tiempo y muchas personas, sobre todo que viven solas a edad avanzada y aparte tienen otros problemas o bueno, viven también en abandono en sus familias, eventualmente van a presentar algún tipo de complicación de estas o eventualmente también mueran por una aspiración. Porque ellos no se dan cuenta. Y casi siempre cuando hay disfagia ya hay demencia. Las dos suelen ir muy de la mano, así que es un factor de cuidado, no solamente de la edad, sino de la condición clínica que presenten. O sea, esto no es patológico, esto es un proceso normal en el paciente. ¿Cuál es el problema? Que cuando se asocia a otros factores de fragilidad no universal del deterioro cognitivo, esto puede llegar a volverse un problema. Entonces, una vez que llega a volver a agarrar cierta severidad en los reflujos y cierta frecuencia también en la disfagia, ya hablamos de un problema clínico. Y sí tiene que ver. Regular. Ahora, estas son las características clínicas que diferencian la disfagia orofaríngea de la esofágica, porque ambas tienen cursos completamente diferentes. ¿Había molestias que se van a aparecer? Sí. Pero en esencia, las personas quejan de cosas distintas o los cuidadores de física. Si más o menos quieren tener idea de cómo se siente tener disfagia orofaríngea, hagan el experimento de tragar saliva sin abrir la boca 5 veces. Pueden hacerlo acá, pueden hacerlo en su casa, se van a dar cuenta que cada vez les va a costar más esfuerzo iniciar la devolución. Naturalmente se queda que saliva, no va a haber que fallar. Se va hacia dentro de la boca y va a ser más difícil. Pero es más o menos la misma sensación que se produce. Al inicio van a pasar normal. A la tercera, cuarta ya van a sentir mayor dificultad y van a tener que estar jalando, acomodando el cuello para poder hacerlo. Y precisamente eso es la disfagia orofaríngea, dificultad para iniciar la devolución. Sea porque no pueden propulsar el alimento, o porque no pueden abrir la faringe, o porque no se sella adecuadamente. Lo que va a producir el paso de la comida en lugar de tener red. Principalmente que va a producir regurgitación nasal cuando hablamos de líquidos. Tos deglutiva, porque va a presentar aspiraciones continuas. No necesariamente se va a atragantar. Son personas que cuando están comiendo tosen a cada rato. ¿Qué otra cosa más van a notar? ¿Qué otra cosa también van a notar? Son personas que antes de ingerir un bocado toman una gran bocanada de aire. Y decimos, porque ellos saben que se van a atragantar en el momento que intenten respirar después de comer. Son situaciones en el comportamiento de las personas en las cuales uno puede darse cuenta. Finalmente, la necesidad de forzar las devoluciones repetidas veces. Y si hacen ese experimento que les dije e intentan cumplir con las 5 devoluciones, ustedes van a hacer el esfuerzo de pasar la saliva tantas veces hasta que pase, para que puedan controlar. Igualmente estas personas, cuando tienen dificultades para coordinar, van a hacer el intento repetidas veces, van a cambiar la posición de la cabeza, generalmente curvan la cabeza hacia abajo para poder hacerlo. Adicionalmente puede observarse babeo, regurgitación o la retención de restos en la boca. Y eso, si se ponen a pensar en los abuelitos más mayores, se van a dar cuenta de que sí, la gran mayoría de ellos después de comer retienen restos en la boca. Y esto eventualmente se va a traducir en las neumonías también. Ahora, de la disfagia esofágica es distinto. Son menos síntomas y el principal es la sensación de atoramiento de algo, el atoramiento de la comida, pocos segundos después de comer. Sienten que tragan correcto, pero la comida empieza a detenerse y sienten precisamente eso, que algo se está pegando, que no pasa. Ahora, esto produce una sensación de incomodidad en el tórax que no es 100% localizable, lo que a veces llega a confundir a las personas y pensar que están teniendo un infarto. Parte de las visitas de emergencia que se dan son por pacientes que han tenido o algún tipo de reflujo o espasmo, o han tenido o han ingerido mucha comida, no ha pasado adecuadamente y esa sensación de disconfort que es generalizada en el tórax porque no es una interacción específica, les puede llegar a confundir con dolor precordial o retrocercano. Y finalmente, lo más común es que sientan que se les atora algo en la boca del estómago. Pasa la comida, pero se me atraca acá. No pasa, no pasa. Es más, pero quieres comer, sí, intento comer, pero siento que se come algo acá. Entonces no se olviden, esto es completamente diferente. La faringia no puede ni siquiera intervención. O tiene signos que hacen entender que no puede deglutir correctamente. La disfagia esofágica es algo del proceso del paso de los alimentos por el esófago y lo que van a sentir es un atracón, una sensación de atoramiento. Ahora, por característica, la causa más frecuente de disfagia esofágica son todas aquellas relacionadas al reflujo gastroesofágico, principalmente espasmos y esofagitis. Así que los síntomas que generalmente vamos a buscar en estos pacientes con disfagia esofágica, al menos de inicio, va a ser pirosis, dolor voraz
nos aproximan al diagnóstico más frecuente. Si no los tiene, hay que investigar otras maneras. Ninguna persona que tenga disfagia de forma continua es normal. Todas deben pasar una evaluación continua. Ahora que tienen un pequeño árbol con todas las causas más frecuentes que suelen causarlo acá, y es prácticamente de lo mismo que hemos partido. Ya quedamos en que hay dos tipos de disfagia, al menos si los queremos clasificar por ese lado: alta orofaringe y bajo esofágico. Como hemos mencionado, todo lo que está por encima del esófago tiene control motor voluntario. Entonces, las principales alteraciones que vamos a tener acá son neuromotoras. Y todas las que ya mencionamos antes. Principalmente el ACV, y lo estoy diciendo otra vez. Primera causa de disfagia, no solamente orofaringe, sino por frecuencia de los dos. Es el accidente cerebrovascular. ¿Correcto? Y en causas mecánicas son causas bastante poco frecuentes. Pero suelen pasar, pero pueden pasar. Generalmente cuando hablamos de divertículos esofágicos, hablamos de un problema de regurgitación. El paciente come y a las horas, incluso el día siguiente, uno siente que tiene un aliento bastante fuerte, tienen halitosis. En segundo lugar, regurgitan la comida sin haberla digerido. Lo que quiere decir que no vomitan, no sienten arcadas, no están vomitando. La comida sale sola, simplemente se dan cuenta de que el agua está subiendo y lo botan, y lo que sale es comida en descomposición. Esto por la formación de un saco detrás del esfínter esofágico superior en el caso del divertículo de Center, o de otras zonas en caso de otros tipos de divertículos que tenemos en los humanos. El síndrome de Platter-Wilson es la formación de membranas en el esófago producto de la anemia, que hasta el momento no se entiende cuál es su estrato fisiológico. No les pasa a todas las personas, pero pasa en un subgrupo de estos. Y los que tienen este problema son generalmente un factor de riesgo para el cáncer de esófago. Y por último, masas y abscesos. Más que nada en jóvenes van a ver que alguno va a estar diciendo: me duele la garganta hace una semana y ahora ya no puedo pasar los alimentos. Me duele mucho, no es que me duela, siento una masa detrás de la garganta. Entonces, si tienes la posibilidad de sacar una tomografía en ese momento, te vas a dar cuenta que podrían haber desarrollado un absceso parafaríngeo que está comprimiendo desde afuera. Adicionalmente, ganglios muy grandes, generalmente metastásicos, o tumores de cabeza y cuello. Cuando hablamos de disfagia esofágica, principalmente dijimos control involuntario, afecta a los plexos mientéricos. Casi todos van a ser de causas 100% mecánicas o motoras. Entre las causas mecánicas, siempre van a ser las más comunes, vamos a tener dos fuentes de obstrucción: por fuera del esófago y del mismo esófago. Y por fuera del esófago tenemos todo lo que rodea en la raíz del cuello y el tórax superior. Puede haber un bocio grande que se comprime en el esófago, puede haber tumores regionales de cualquier tipo, y en el caso de estenosis aórtica muy severa, para que estenosis mitral muy severa, puede presentar un crecimiento tal de la aurícula izquierda que comprima también el esófago. Y parietales, también cosas un tanto más raras. Análisis de Shatsky, que es la producción de niños en el esófago, que igual es bastante raro de ver. Lo más común y lo más importante de allí, la estenosis péptica, la más frecuente causa de obstrucción mecánica del esófago. Correcto. En causas funcionales o motoras, todo lo que generalmente ven en las tablitas del CTO y el ANA: el espacio difuso, la esclerodermia y la galaxia. Que los tenemos agrupados allí, pero en realidad no están así. Ahora, tenemos disfagia orofaringea. Ya nos queda claro que es un problema que se da casi siempre en adulto mayor. No se olviden, mientras más vieja es la persona, más posibilidad de presentarla. Y no solo eso, más problemas graves va a tener. Porque todo esto se va a asociar a que el paciente ya no va a poder comer, y si come, se va a atorar. Lo que va a acabar en lo que ya vieron: desnutrición, deshidratación y neumonías. Ahora, buena parte de los adultos mayores, en realidad, casi 45% de la población peruana toma un medicamento de forma crónica. Y casi todos los abuelitos tienen más de una enfermedad, sea que se estén medicando o no, y están tomando por lo menos algunos de estos medicamentos. Todos estos alteran la función del esófago en mayor o menor medida. Claro, incluso de la faringe, de la secreción bucal, de la secreción salival, etc. Lo que quiere decir que ellos mismos se encuentran en una situación de riesgo con sus propios medicamentos. ¿Es importante la historia de la medicación con estos pacientes? Sí. Porque en pacientes multimórbidos, la principal causa de disfagia, y aparte del ACV, es la medicamentación. Factores de riesgo, ya nos queda claro entonces: edad avanzada, paciente con baja capacidad funcional, lo que quiere decir con muchos síndromes geriátricos en este caso,
Yo tengo enfermedades degenerativas, ya vieron que también hay esclerosis múltiple, esclerosis central hipertrófica, yo tomo medicamentos de tercer sistema nervioso central, o sea, la mayoría de estos. Finalmente, para resaltar por enésima vez, causa de disfagia de la faringe principal, accidente cerebrovascular. Segunda, la demencia. ¿Correcto? Y vienen las alteraciones neuromusculares o neurodegenerativas. La más característica, el Parkinson. ¿Correcto? Ya luego tenemos otro tipo de alteraciones, no que sean menos importantes, pero son en menor frecuencia que estas. Y esas preguntas sí que regresan. Aquí tienen toda una lista de más causas, pero solamente es una curiosidad porque denunciarlas a todas va a ser algo bastante ocioso. Tips de la disfagia orofaringea. Si presentan disfagia súbita, quiere decir de la nada, y actualmente presentan síntomas de focalización junto con la disfagia, es casi siempre por un accidente cerebrovascular. Generalmente, cuando esto se produce de esta manera, anuncia que hay un ACV afectado al tronco cerebral. ¿Correcto? Y van a tener aparte ataxia, va a haber vértigo, va a haber otras cosas. Presentar síntomas focales aislados en un paciente casi nunca es por un problema vascular. Acuérdense que todos los problemas vasculares son por territorios, nunca van a afectar a una sola cosa. Entonces, tiene disfagia con algún síntoma más, muy probablemente ha sido un ACV. Si es una disfagia subaguda o insidiosa, que es que lleva ya bastante tiempo larvándose y poco a poco va empeorando, piensen en una causa neurodegenerativa. A la cabeza, bueno, acá no la coloqué, pero la demencia. Después, otro tipo de trastornos, como la esclerosis hipertrófica, inflamatorios como la sinusitis, etc. Se van a agregar síntomas como disfagia, disartria, diplopía, etc. Y por último, si es que el paciente tiene disfagia y aparte ven que usted se camina muy lento, anda muy letargico, le tiene las manos en reposo, tiene una voz muy débil y una expresión bastante monótona, muy probablemente tenga algún tipo de parkinsonismo, incluso una enfermedad de Parkinson. Estamos claros. Ahora, todos los algoritmos de diagnóstico de disfagia orofaringea coinciden en dos cosas. La primera, buscar que el paciente no tenga nada neurológico. Porque si tiene un ACV, naturalmente tenemos que diagnosticar por otro ACV o controlar los daños que han ocurrido. Enfermedades degenerativas, para conocer el pronóstico del paciente y ver la causa del error y ver todo el tratamiento funcional del mismo. Pero si no tiene ninguna de estas cosas y no hay ningún otro tipo de obstrucción, tenemos que ver problemas menos frecuentes. Como pueden ver, no es hasta el último tramo que recién pensamos en el examen diagnóstico de cabecera para este tipo de problemas, que es la videofluoroscopía. Es una radiografía especial que se filma mientras la persona ingiere constancia para ver de qué manera se distribuye dentro de la boca la faringe y el primer tramo del esófago. Y es con esto que eventualmente recién aparecen los divertículos hepáticos y algunas otras causas más raras en coordinación de la orofaringe y el esófago. Finalmente, el tratamiento de la disfagia orofaringea, salvo que sea reversible de alguna manera, y casi nunca lo es, son medidas de soporte. Mejorar la dieta, cambiar ideas de glutón, hacer con pastillas, dieta asistida, quiere decir que de preferencia deberían tener a alguien que por lo menos esté con ellos a las horas de comer. Y van varios problemas de abandono nuevamente a los adultos mayores. Y finalmente, ejercicios de estimulación para preservar lo más posible la sensibilidad y la flexibilidad. La neurodegeneración esofágica cambia un poquito el espectro de edad, pero sigue siendo un problema que se va a presentar más en adultos mayores. Principalmente porque las causas obstructivas de los mismos se van a presentar más a partir de los 50 años, lo cual viene a ser un factor de riesgo, porque eso nos va a llevar a pensar que cualquier paciente que tenga una disfagia esofágica y esté en ese rango de edad, lo primero que tenemos que pensar es en cáncer. Más de 50 años disfagia esofágica, hay que pensar en cáncer. Menos de 50 años, la gran mayoría de veces es alguna forma de afectación secundaria al reflujo gastroesofágico. Así que tienen dos objetivos en el estudio de la disfagia esofágica. Uno, buscar reflujo, si se tiene menos de 50 años, y si es mayor de 50 años, buscar que no haya. No se olviden que las zonas cristálicas del esófago son principalmente dos, primarias y secundarias. Las terciarias son anormales y no deberían estar. ¿Correcto? Que todo el esófago funciona como un órgano conectado, quiere decir que
todas las ondas sanas van a comenzar en un segmento y se van a transmitir hacia abajo, sea como parte del proceso de revolución regular o porque hay un tramo que se ha obstruido parcialmente en el momento de la dilución, pero que va a cumplir con el día de volumen hacia abajo. Factores de riesgo para disfagia esofágica: siempre el reflujo gastroesofágico a la cabecera, lo primero que les importa. Segundo factor de riesgo, la presencia de eczema y atopía o antecedente de alergias, asma y demás, donde hay un problema que nosotros subestimamos mucho y que suele pasar a muchos jóvenes, bueno, no muchos, una buena población. Es la esofagitis eosinofílica, que suele ser un trastorno asociado a las alergias. Y que a veces lo pasamos por alto porque no siempre se estudia tan a fondo como se debería. En tercer lugar, antecedente de autoinmunidad, sobre todo si tienes perderlo, eventualmente puede acabar presentando un grado de disfunción esofágica. Si tiene antecedente de haber tenido de pequeño atresia esofágica o una hernia tan grande que ha requerido operación quirúrgica. No se olviden que el soporte del esfínter esofágico inferior es el pilar derecho del diafragma y el mismo esfínter esofágico. Quiere decir que si hicieron una fundoplicatura o hicieron una reparación quirúrgica del esófago, este puede descender a su posición normal. Lo que quiere decir que el paciente va a tener una hipotonía del esfínter permanentemente y puede llegar a manifestar esto. Otro, que tengas impactaciones muy frecuentes, lo que les mencionaba. Todos nos hemos atorado parcialmente alguna vez, pero atorarnos a cada rato con lo mismo y que demore tanto en pasar, eso no es normal. Finalmente, que haya tenido algún tipo de cáncer de cabeza y cuello o haya recibido radioterapia, sobre todo, que eso sí puede provocar esofagitis por radiación. Puede estar ubicada cualquiera de las causas en distintos enfoques. Principalmente nos importan las dos que vimos en el arbolito, que no sean mecánicas, que no tengan una causa intraesofágica, de la cavidad esofágica o extraesofágica, o que no tenga relación con un problema motor o funcional. Nuevamente, las principales causas de espasmo y dispedicentismo casi todas guardan relación con el reflujo gastroesofágico y de irritación del esófago con el mismo. Nunca busquen problemas de motilidad esofágica al inicio, casi nunca lo son. Y enfóquense primero en lo más frecuente y poco a poco van a ir presentando las cosas. ¿Qué nos interesa ver de la disfagia esofágica? Si es aguda o crónica, porque eso nos dice bastante. Igualmente, si es solamente líquidos, si es a sólidos o si es a sólidos y a líquidos. ¿Cuál es el detalle? Si es aguda e intermitente, la más frecuente de todas son las obstrucciones benignas. Y recalco nuevamente la estenosis péptica, recalco la esofagitis péptica y algunos trastornos funcionales. Repetiré el espasmo. Otros trastornos motores, como cosas más alejadas. Y si es crónica y progresiva, generalmente, en el peor de los casos, anuncia la presencia de un tumor. Así que nuevamente vamos a agregar otra pieza rompecabezas. Persona alrededor de los 50 años, que tiene una disfagia progresiva, que ya viene de largo tiempo, y que comenzó siendo solamente a sólidos y luego empezó a ser a líquidos también, es casi seguro que tiene un cáncer de esófago. Correcto. Si es una persona joven, hay que pensar en otro tipo de cosas. El joven es casi siempre salud aguda e intermitente. Por eso pensamos principalmente en problemas asociados al reflujo. Y aun si fuese crónica en un joven, la primera consideración que tendríamos que buscar es la esofagitis eosinofílica, aparte del reflujo. Una persona que tenga reflujo, que no haya hecho muchos síntomas, puede pasar varios años con esto. Un esófago lesionado puede formar úlceras, y no siempre va a haber. Ya puede provocar una estenosis. Ahora agregarle que puede haberse presentado, y es bastante frecuente en nuestro medio en realidad, que por intentar suicidarse haya tomado lejía. ¿No? Es bastante frecuente ver en los servicios de urgencias. También va a acabar causando algún grado de estenosis. Si lo queremos ver desde el punto de vista de la obstrucción, van a ver que hay toda una serie de causas también que van desde las membranas, malformaciones, tumores principalmente, o resultados de tratamiento del mismo cáncer de esófago, como es la colocación de un stent intraesofágico, que puede formar un gránulo no cuerpo extraño y puede empeorar la disfagia que alguna vez intentó tratar. Entre las causas de dismotilidad, nuevamente, no son las más frecuentes y generalmente las dejamos hasta el final. Como dato curioso, la agrupación de estos trastornos funcionales ha cambiado. No es como aparecen en las tablas que normalmente aparecen en los libros, ya ha cambiado hace un par de años. Están agrupados en dos: trastornos de la unión gastroesofágica y trastornos del peristaltismo. En los trastornos de la unión gastroesofágica está la famosa bacalazo.
¿correcto? La atalasia se produce por un proceso de denervación del plexo mientero, lo que hace que el esófago en todo su cuerpo sea atónico o hipotónico y el esfínter, debido a la denervación, ya que tiene inervación y fibras colinérgicas, va a permanecer cerrado y va a agarrar esa forma en punta del lápiz que tanto han visto en las ilustraciones. Y otro tipo de trastornos o síndrome de obstrucción de la unión esófago-gástrica, que tiene otro tipo de problemas funcionales y neurológicos que hasta el momento tampoco se entienden. Y los trastornos del peristaltismo son otro tanto del mismo: ausencia de motilidad, espasmo distal, esófago hipercontracto y el trastorno de motilidad inefectiva. Antiguamente el esfínter, el espasmo esofágico difuso también estaba acá. Antiguamente. Ya lo han sacado del grupo porque tiene su propia fisiopatología. Ahora, ¿para qué les pongo esto? Es solamente para que entiendan que antes de pensar en cualquier otra cosa, cuando tengan disfagia esofágica en una persona joven sobre todo, lo primero que buscan es reflujo gastroesofágico recto, no se van a ir por las ramas primero. Y ahí le evaluamos. ¿Qué se va a hacer? Como vamos a ver más adelante, se hace una prueba terapéutica y si funciona, vamos avanzando poco a poco. Pero si no da con ninguna y no encontramos ninguna causa obstructiva, que es lo segundo más frecuente, recién pasamos a pensar en problemas de motilidad. Entonces, lo primero que sería una endoscopía, que para este tipo de problemas es el primer paso. Y en segundo lugar, se hace una pHimetría para verificar que no hay un reflujo subclínico. En tercer lugar, recién la manometría de alta resolución, que es la que recién nos va a permitir calificar si es que está presente alguno de esos trastornos que ustedes ya seguramente han escuchado, por si no lo estamos mencionando acá. Todo lo funcional generalmente es una causa que se saca por descargo. Ahora, los índices de la disfagia esofágica solo son 12 en general. Si estás pensando en obstrucción, inflamación o fibrosis, considera lo primero que para que una persona tenga disfagia esofágica, la luz del esófago ya tiene que haber disminuido bastante. Lo normal son 3 centímetros, 2-3 centímetros. Pero si ya presentas una disfagia a repetición, ya son 13 milímetros aproximadamente de luz. Quiere decir que es una suboclusión o una obstrucción subtotal. Ahora, ¿qué es lo que le va a causar principalmente? Vamos a lo mismo. Si ese es joven, esofagitis péptica, estenosis péptica. En segundo lugar, esofagitis eosinofílica. Y en tercer lugar, si es que es mayor de 50 años, buscamos cáncer. Si ya salimos de todo eso y buscamos dismotilidad, acuérdense que la acalasia y el espasmo esofágico difuso son extremadamente raros de ver. No estoy diciendo que no existan, pero no piensen en cebras cuando ven caballos por la calle. Así que primero busquen todo lo demás antes de pensar en eso, porque lo más posible es que sea un espasmo secundario a la inflamación por cualquiera de estas causas. En el caso del adulto mayor, mucho gira en el sobreuso de medicamentos. Estas son medidas para prevenir la aspiración en pacientes con disfagia, tanto esofágica como superior. Y vamos al primer tema grueso que llega, que es el enfermedad de reflujo gastroesofágico. Es un problema bastante frecuente en el mundo y se va a asociar a dos problemas, a dos síntomas principalmente: deglutición y pirosis, que son los síntomas cardinales. Estos síntomas generalmente nos anuncian con una buena certeza, que es muy variable de paciente a paciente. Vamos a apostar a la mejor sensibilidad que tenga, digamos, un 75%, de que este paciente pueda tener una enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿En quiénes es más frecuente? Embarazadas, obesos, personas que pasan mucho tiempo en el cúbito y personas que comen muchos alimentos a deshoras, principalmente en la noche. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque en el embarazo y la obesidad aumenta mucho la presión intraabdominal. Y no solo eso, en el embarazo las hormonas femeninas provocan la relajación del esfínter inferior. Hay buena parte de embarazadas que presentan reflujo, van a presentar pirosis. En segundo lugar, personas que pasan mucho tiempo en decúbito o personas que teniendo reflujo en decúbito experimentan más síntomas. Es precisamente por eso, se ponen echados y por gravedad todos los líquidos van a tender a rebasar. Y es lo que va a acabar pasando. Y finalmente, alimentos de la noche. Si estamos a punto de acostarnos y comemos un pollo a la brasa, no esperen tener el sueño bastante desuido. Ahora, generalmente esto se asocia también a trastornos de la barrera antirreflujo. Esto quiere decir que no basta solamente con ser gordito o estar embarazada, algo más tiene que estar pasando. Y la verdad es que al menos uno de nosotros en esta sala tiene algún grado de incompetencia en el esfínter inferior. Y no es nada malo. Todos tenemos algún defecto de fábrica. ¿Cuál es el detalle?
es el diafragma derecho del diafragma y el mismo esfínter. Si esto está descolocado, por ejemplo, en una hernia hiatal, en una operación de la misma, naturalmente va a haber incompetencia del esfínter. Ya hablamos de las personas que tienen abdomenes muy voluminosos, sean embarazados o obesos, que pasa exactamente el mismo fenómeno. Y eventualmente, lo que pasa a la gran mayoría de personas, y que casi nunca es motivo de consulta y por eso siempre sale muy abajo, la relajación transitoria y la incompetencia del esfínter inferior por muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de comer mucha grasa o mucha carne también puede provocar lo mismo, y no es anormal, por una respuesta fisiológica. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Puede haber tanto un reflujo ácido y un reflujo alcalino que va a definir algunos fenotipos que vamos a ver más adelante. Pero lo más importante es que el reflujo toma un contenido ajeno al esófago, porque no debería haber ácido, ya va a empezar a lesionar la mucosa, y esto va a provocar a la larga úlceras. Esto puede provocar estenosis o malignidad. Así que sí, el reflujo sí está asociado casi directamente al cáncer de esófago. Correcto. Nada más mencionarles nuevamente, porque esto no se ha considerado por mucho tiempo, que la adiposidad central, que es la obesidad, es un factor de riesgo para cáncer de esófago por una causa muy directa, y es precisamente por el reflujo. Estos pacientes, en su mayoría, no van a tener síntomas asociados, pero van a tener algún grado de reflujo. Y cuando lo tienen, mientras más frecuentes son los síntomas, multiplica la probabilidad de riesgo. Si tienen reflujo diariamente, pues pueden presentar 7 veces más riesgo de presentar esófago de Barrett y eventualmente cáncer de esófago. Así que sí es importante. Ahora, no es la única causa que va a haber, son varias. Va a tener que ver mucho en la cantidad de ácido que se provoca en el estómago, va a tener que ver si el reflujo biliar también, etc. Pero en esencia vamos a ver dos cosas. Dentro de la unión esófago-gástrica, lo que mencionamos, relaciones transitorias, la presencia de hernias, o un fenómeno bastante raro, que en realidad es más para el campo pediátrico, que es la presencia de válvulas esofágicas, generalmente sin competencia, hernia hiatal y una obesidad. Correcto. Más arriba, trastornos de la inervación. Si el esfínter esofágico es hipotónico o el esófago es hipotónico, va a haber reflujo. Y esto pasa con la esclerodermia. La esclerodermia pierde la capa muscular lisa y la reemplaza por tejido fibrótico. Lo que quiere decir que ese esófago no se contrae. El esfínter esofágico queda suelto. Y si está suelto, va a haber reflujo. Y si hay reflujo, va a acabar haciendo úlceras. Y de hecho, la esclerodermia por ese motivo también es otro factor de riesgo para cáncer de esófago. En el mundo ya nos consta que es bastante frecuente y precisamente abarca las edades en las que somos más productivos. ¿Y eso por qué? Porque todos los adultos en su mayoría o están muy estresados, o están trabajando a deshoras, durmiendo a deshoras, comiendo a deshoras, o tomando mucho o fumando. Lo que quiere decir que vamos a estar en permanente riesgo de ser reflujo del caos. Naturalmente, mientras más aumenta la edad, mayor es el riesgo de cáncer, pero mientras estamos entre los 30 y los 50 años, pues ya veremos qué es. ¿Cuál es el problema con los 70-85 años? Que hay un buen porcentaje de adultos mayores, eso es de Estados Unidos, que usan inhibidores de bombas de protones por reflujo. Y es que sí, hay un sobreabuso de uso de omeprazol y también hay mucho descuido hacia la población de tamaño medio. Como siempre en el país no tenemos ninguna estadística acerca de la enfermedad, así que nuevamente hay una tesis, el ensayo Chiclayo, que expone prácticamente lo mismo. La edad más frecuente acá en nuestro medio cito es entre los 30 y los 50 años. Exactamente lo mismo, no ha cambiado. Acá no agarraron mucha población adulta mayor, así que no ha sido muy representativo. Pero si hubiésemos agarrado poblaciones más homogéneas, probablemente hubiese salido una curva más pronunciada. Ahora, los hallazgos son precisamente los mismos en el mundo. La excepción probablemente acá que ha salido que las mujeres son la población más afectada. En realidad, cuando hablamos de embarazadas, sí, cambia mucho de país a país. Así que realmente en torno a sexo no hay una asociación específica. Pero los síntomas son los mismos. Pirosis y regurgitación. Síntomas cardinales, no se los olviden, ¿correcto? ¿Son síntomas específicos? No, porque sin el reflujo esofágico hay un buen número que no lo tiene. El tener regurgitación no traduce reflujo gastroesofágico, no necesariamente. Recuerden que tener un grado de incompetencia en el esfínter no se traduce en un problema de reflujo. Es un componente, pero no son la misma cosa.
Finalmente, van a ver que aquí hay algunos síntomas que no encajan mucho: dolor de pecho, tos nocturna, disfonía, asma. Y es que sí, no siempre se va a traducir en dolor de pecho. Hay pacientes, que no son los muchos felizmente, pero tienen problemas de tos crónica, principalmente nocturna, ataques de asma que ocurren curiosamente siempre en la noche, faringitis a repetición sin estar expuestos a nada, otitis a repetición, y eso tiene mucho que ver con el reflujo ácido. Ahora, como les mencionaba, hay una gran variedad de síntomas y muchas presentaciones de la enfermedad por reflujo gaseoso esofágico. Lo que más característico tenemos son los síndromes esofágicos como tal. Sintomáticos, siempre el reflujo clásico: disfagia, pirosis y reflujo. Ahora, no siempre se va a presentar con pirosis, a veces es dolor torácico como tal. Lo mismo que les dije en la disfagia. El esófago duele dentro del tórax, sí, pero no es que te lo puedas señalar con el dedo. Eso causa muchas confusiones en personas que tienen un dolor torácico espontáneo, sobre todo después de comer, y tienen miedo de que se le infarte. Naturalmente es la primera vez que te da la miedo, pero muchas veces acaba siendo un espasmo, por precisamente haber comido mucho. Cuando hay lesión esofágica, generalmente ya hay un lugar de esofagitis. No todos los reflujos acaban en esofagitis, por si acaso. Pero cuando ya identificamos una lesión, lo más frecuente es la esofagitis. Y lo que le sigue a la esofagitis es la estenosis, luego el esófago le va a dar la carcinosis. Secuencia que nadie quisiera seguir. Ahora, cuando no cumplimos con lo clásico, puede pasar con presencia de síntomas atípicos o extraesofágicos. Hay algunas asociaciones bastante frecuentes, como les mencionaba: la tos, la laringitis, el asma por reflujo y la erosión dental también. No sé si de repente alguno de ustedes ha tenido un familiar que se haya despertado muy alarmado o asfixiándose en la noche por un problema así. Personalmente mi papá tenía eso. Así que yo de niño me se lo asusté porque se despertaba asfixiándose porque había tenido reflujo. Y para mi mala suerte yo lo heredé. Así que eso pasa bastante frecuente. Así que no se olviden de eso. Personas que casualmente tienen muchos síntomas nocturnos: tos, laringitis, infecciones frecuentes sin ningún tipo de desencadenante, no están en contacto con otros enfermos. Muchas veces es por eso. No se olviden que tenemos bacterias en todo el tracto digestivo y la mayoría no deberían estar acá arriba. Así que si nadie te contagió esa infección, muy probablemente el paciente se contagió así mismo. Naturalmente, si esto no se controla adecuadamente, cuando sea adulto mayor, lo que va a tener ya no son faringitis, son neumonitis. Así que razón de más para tener esto cuidado. Nuevamente, no es lo más frecuente, pasa. Esto ya lo hemos mencionado, son los mismos factores que se asocian a la disfagia en el caso del reflujo gastroesofágico, no lo vamos a volver a mencionar. Aquí lo que hay que mencionar es que hay factores que podemos modificar directamente. Las hormonas no, esto ya se queda como una curiosidad. Pero los fármacos sí, y en realidad si notan los medicamentos que disminuyen la creación del esfínter esofágico. Están varios medicamentos que usan sobre todo los adultos mayores y una buena población de adultos promedio también. ¿Quién no es hipertenso? ¿Quién no usa asmáticos inhaladores? La clásica persona de edad promedio que no puede dormir y toma benzodiazepinas, peor que los abuelitos. O que toman análogos de la teofilina. Y cuando digo teofilina hablamos de tres cosas: cafeína, teofilina y teobromina. Son tres primas hermanas. La primera, la teofilina, té y infusiones. Cafeína, café, bebidas energizantes que la abundan por montones. Y finalmente la teobromina, que es el compuesto activo del chocolate. Entonces, por eso también está como factor de riesgo. Gente que usa el chocolate suele tener su cultura de reflujo. Cuando se manifiesta clínicamente se recomienda que lo complementes. Y si una persona tiene un trastorno de conducta alimentaria, es por otra cosa. Y eso también hay que averiguar. Así que una de las primeras cosas que se modifican en estas personas es el hecho de controlar su alimentación. De preferencia, disminuyendo el contenido de lácteos, legumbres y carnes rojas, porque suele producir más reflujo, o producir más dolor y más espasmo, o disminuyendo la cantidad de grasa, chocolate y sobre todo alcohol y tabaco. Ahora, respecto del reflujo, no necesariamente se va a asociar a una enfermedad orgánica. De hecho, si ustedes en algún momento trabajan en una clínica, sobre todo, van a venir un buen repertorio de pacientes con dolor abdominal y reflujo, que con otra variedad de síntomas, que incluso revisan sus consultas previas y ya han pasado por 50 gastroenterólogos y todos
Claro que sí. De hecho, dentro de lo que se llaman consultas por gastroenterología, si bien es cierto que el reflujo está más frecuente, los trastornos funcionales acaban siendo una cosa muy importante que está subestimada. Ahora, en su caso, cuando ustedes ven un paciente y notan que casualmente recibe medicación para ansiedad, estrés, o que adicionalmente presenta algún otro problema funcional como dispepsia o intestino irritable, muy probablemente ese también sea un trastorno funcional. ¿Correcto? No es que estén locos, es que el cuerpo empieza a funcionar mal por temas de hipersensibilidad nerviosa. Hasta ahora no se entiende exactamente cómo ni por qué. Pero si su paciente tiene casualmente fibromialgia, y está tomando 3 antidepresivos, y ha venido con vómitos recurrentes, con reflujo y aparte con dolor, no esperen encontrar en primera instancia un problema lógico ya. De hecho, la regurgitación y la pirosis son síntomas frecuentes en ellos. Y si se dan cuenta, la severidad que describen es alta. Y es verdad, la gran mayoría de ellos vienen prácticamente tirándose al piso. Pero el problema está en que uno les habla un momento y los evangeliza un rato y casualmente se olvidan del dolor de las molestias que tenían. Y no es que estén llamando la atención, están distrayendo la atención a su propósito. Y ahí más o menos los vamos filtrando. ¿Cuál es el problema con ellos? Que se llega a un sobreabuso de medicación intentando buscar la organicidad de su problema. Y a veces ellos mismos buscan sentirse enfermos, quieren que les coloquen la etiqueta, usted tiene tal cosa. Y a veces no funciona. Así que, consejo de parte de las guías clínicas y también personal, mucho cuidado a los síntomas desproporcionados de los pacientes y a los hallazgos clínicos que no tienen consistencia con lo que ustedes están revisando. Porque si es así, muy probablemente es un trastorno funcional y no hay que darle muchas vueltas. Ahora, tenemos síntomas de reflujo, ya hablamos de los síntomas cardinales. Eso ya es indicación sola para iniciar una prueba terapéutica. No nos consta, son síntomas atípicos, hay cuestionarios que se pueden hacer con una buena validez para hacer exactamente lo mismo. Entre esos cuestionarios tenemos el RIAP-Q y el Carlson-Dell. Ambos sirven como apoyo, se pueden hacer en cualquier consultorio y son rápidos. Sirven como aprendizaje para ayuda diagnóstica en el caso de reflujo gastroesofágico. ¿Qué hacemos para el tratamiento? Primero que nada, medidas higiénico-dietéticas. Lo que ya comentamos. Si es gordito, tiene que bajar de peso. Si los síntomas ocurren más que nada en la noche, cabecera levantada y que duerma de costado izquierdo, en el fluido lateral izquierdo. Si la persona es ansiosa, tiene algún otro problema de respiración, terapia cognitivo-conductual y respiración diafragmática. Igualmente, si hay antecedente de hernias dietales que son pequeñas, también ayudará mucho en la respiración diafragmática. Ahora, otra cosa, evitar comer 2 a 3 horas antes de acostarse, porque son las horas más sensibles en las que pueden exacerbar los síntomas. Nuevamente, dormir en el fluido lateral izquierdo y por encima de todo eso debe estar a la cabeza no cigarro. El cigarro está en una cantidad de cánceres que van a encontrar y es un consejo bastante sano decirles ya no lo hagan. Acuérdense que no están fumando tabaco precisamente puro, ¿no? Tienen un montón de sustancias allí y la mayoría de ellas son carcinogénicas. Ahora, y nuevamente eliminar los gatillos, ¿no? Ya dijimos grasas, chocolate, alcohol, cafeína, etc. Para siempre va a depender un poco de la evolución de la persona. Si es muy severo, lamentablemente lo tenemos que hacer. Ahora, cuando hablamos de levantar la cabeza, definitivamente sí sirve. Pero no solamente usar almohadas, sino se ha comprobado que elevar la cama usando topes es mucho mejor. Es más fisiológico para descansar y causa menos alteraciones de sueño aparte. Así que si van a recomendarle a alguna persona que tiene este problema, recomiéndenles que incline su cama. De hecho, estas cosas las venden en las casas de ortopedia. Son 30 centímetros nada más. Tratamiento. A la cabeza, más allá de las medidas higiénico-dietéticas, todos los inhibidores de la bomba de protones. Creo que es el segundo fármaco más recetado en el mundo, aparte del paracetamol. Y acá en el país, si no damos paracetamol, acabamos dando omeprazol, y si no acabamos dando omeprazol, acabamos dando ceftriaxona hasta por gusto. Esas son características propias del país. El tratamiento es por 4 a 8 semanas. Pasando 4 a 8 semanas, se le revalúa. Ahora, la ventaja de los inhibidores de bomba de protones es que han mostrado superioridad frente a otros tipos de tratamiento. No es que la ranitidina y sus similares no sean buenos. Funcionan, pero para ciertos casos. Sí es cierto, permiten la cicatrización y la recuperación de las úlceras, pero no tan efectivamente como los IBTs. Ahora, todos los pacientes funcionan de manera distinta. Va a haber alguno que el omeprazol no le haga nada, pero la ranitidina sí le ayude. Y si con agua cura, agua da. Correcto. Si está dentro de la guía, es porque tiene evidencia. La decisión la toman ustedes. Si no hay
Tradicionalmente, ¿qué pueden usar? Procinéticos, sobre todo para trastornos funcionales. La gran mayoría de esos problemas de reflujo se acompañan de algún grado de gastroparesia. Quiere decir que el estómago tampoco tiene buena motilidad. Y es también buena base también. Entonces, ¿qué recomendaría? Metoclopramide, si no, domperidona, cisaprida, mosaprida. Y el antiácido por excelencia, los alginatos, más conocido como sucralfato para el mundo, hidrogenato de sodio más bicarbonato más leche de magnesio. Perfecto para controlar los síntomas en el momento en que se presenten. También mejora el tránsito del estómago, es muy bueno. Pero, nuevamente, ninguno de esos medicamentos cura el problema como tal. La modificación de estilos de vida es esencial en la persona. Si no curamos la causa de fondo, por más sintomáticos que le demos, el paciente va a quedar dependiente de medicamentos por mucho tiempo y eso no es lo que se planea. De hecho, el sobreabuso de omeprazol y similares es también otro factor de riesgo para neumonías, acloritia, cáncer de estómago, entre otras cosas. Ahora, el hecho de que el paciente responda a este tratamiento no necesariamente traduce que realmente tenga reflujo, pero la posibilidad de que se calman ambos síntomas, el pirosis y el dolor torácico, la respuesta es bastante positiva que sí. Así que lo que se estipula es que si está calmando, salvo presenta algún signo de alarma, no requeriría más estudios. Aquí ya como conocían nada más las dosis, la manera de administrar los medicamentos, a veces los recomendados por la guía. Y esto sí creo que deberían saberlo, de toda la familia del omeprazol, de todos los IVPs, todos funcionan prácticamente igual. Todos requieren un metabolismo de paso hepático, la disponibilidad ya varía dentro de cada uno, porque naturalmente hay unos más modernos que otros. ¿Qué es lo más importante de acá? Que hay dos de ellos que son particularmente buenos para pacientes que son multimórbidos y toman 500 pastillas. Son el eslanzoprazol y el pantoprazol. Tienen la posibilidad de ser metabolizados por dos tipos de citocromos, que quiere decir que van a evitar interacciones farmacodinámicas con muchos medicamentos. Y otra ventaja del eslanzoprazol es que a diferencia de los otros, no requiere tomarse en ayunas como todos los demás. Sobre todo para pacientes que sufren de hipotiroidismo y tienen que decidir si jugar la ruleta, si toman primero la levotiroxina o esto, porque la levotiroxina produce irritación gástrica. Pero si toman primero el inhibidor de glucocorticoides, disminuye la biodisponibilidad de hormona tiroidea. Entonces, esto ayuda bastante. Recomendaciones. Lo mismo para casi todos. Se toman 30-60 minutos antes de la comida y forzosamente tienen que comer media hora después, porque si no activamos la secreción ácida del estómago, el omeprazol nunca se va a pegar a su sitio activo y no va a funcionar. Así que es una recomendación que le tienen que dar a todo aquel donde use el omeprazol. La toma media hora después o una hora después del desayuno. Ahora, siempre hay que vigilar que lo esté tomando de forma correcta antes de cambiar la terapéutica y siempre hay que hacer énfasis en los cambios de estilo de vida porque esto es lo primordial si es que hablamos del reflujo. Ahora, aquellos que tuvieran alguna complicación o algún signo de alarma forzosamente tienen que pasar a evaluación por el gastroenterólogo. Correcto, más aún porque lo que estamos buscando con ellos es que no haya un esófago de Barrett, que es lo más grave que puede pasar. Finalmente, el sobreabuso de estos medicamentos, aquí está, y no me lo estoy inventando, aumenta el riesgo de infecciones intraabdominales, produce disbacteriosis, disminuye la absorción de calcio, de magnesio, de vitamina B12, todo por casos que ustedes ya más o menos pueden relacionar. El abuso del omeprazol nunca es una buena idea, generalmente comento que causa acloridia y también con ello aumenta el riesgo de cáncer de estómago. Ahora, el mismo algoritmo, pero más fácil. ¿Tiene síntomas clásicos? Iniciamos terapia terapéutica. Si resuelve, tratamos de darle cada vez menos medicamentos hasta que pueda dejarlo. Pero si no puede, forzosamente va a tener que ser evaluado a lo largo de todo ese año para ver si es candidato a usarlo de manera permanente. Si hablamos de darle alivio al paciente, naturalmente está a la cabeza, pero con las recomendaciones y con conocimiento de las cosas que pueden o van a pasar. Si el paciente no responde al tratamiento, evaluamos la adherencia. ¿Está tomándolo correctamente? ¿Realmente está tomando los estilos de vida? ¿No le está haciendo? ¿Sí le está haciendo? Si sí le está haciendo todo bien, duplicamos la dosis. Solamente en Latinoamérica y en España se aprueba el uso de doble dosis de IVPs. Y sí funciona, pero no está validado en todo el mundo. Así que podemos intentarlo. Ya nos damos solamente 20 miligramos una persona en la mañana, nos damos cada 12 horas. Valoramos nuevamente en 4 o 8 semanas. Y si responde bien, volvemos a la primera. Dosis mínima efectiva, retiro progresivo. Y si no, suspendemos el inhibidor de bomba de protones y lo preparamos para endoscopía digestiva y para manometría. ¿Ok?
buscar algo que no está quedando en la regla. Ahora, ¿cuándo lo mandamos al gastroenterólogo? Esencialmente cuando sospechamos complicaciones que a la larga pueden representar o una obstrucción o un cáncer. Como les decía, tener reflujo no debería causar disfagia, por más que hemos hablado en un inicio que la disfagia con pirosis se asocia a reflujo gastroesofágico. Directamente se asocia a las complicaciones de este. Pérdida de peso. Nadie que coma normalmente va a bajar de peso. Algo está pasando. O tiene alguna tiroides, o tiene algún problema orgánico, o tiene cáncer, que es lo que menos quisiéramos ver. Sangrado gastrointestinal. Nadie sangra por el recto, por la boca de manera normal. Anemia. Si sangra, no come y se desnutre, va a tener anemia. También debe investigarse. Vómitos persistentes. Importante la debe saber. ¿Qué buscamos? Todo lo que está acá abajo. Otras causas. Síntomas muy atípicos. Normal. Refractaridad de tratamiento, otra condición enviable. Lo que a nosotros nos importa es buscar el esófago de Barrett. El esófago de Barrett no da síntomas y a veces puede calmar la pirosis, pero el problema todavía está allí. Estos pacientes han usado mucho tiempo el omeprazol, han tenido una disfagia, una pirosis de larga evolución y aparte tuviera, si fuera hombre, si tiene más de 50 años, si es blanco, si fuma mucho, si es obeso o si tiene algún familiar que haya tenido un cáncer gastrointestinal, razón de más para mandarlo a endoscopía y biopsia. Entonces, es lo que buscamos. Porque si no tiene un cáncer, ya podemos pensar en causas más leves y naturalmente más tratables. Pero si no, primero tenemos que comprobar que realmente hay reflujo. Y pasa el examen diagnóstico de cabecera, el gold estándar de diagnóstico de reflujo gastroesofágico, que es la pH-metría o impedanciometría. Que lo que se hace es enviar una sonda para medir el pH y la frecuencia con que este afecta a la mucosa del esófago. Posteriormente, cuando hemos pasado de la pH-metría, si todo sale normal, recién pensamos en una manometría. En la endoscopía lo que esperamos encontrar en el mejor de los casos es una esofagitis. Si es que ha habido dolor y si es que es asintomático y hubiera alguna alteración morfológica, si es que sale en la clasificación B de la escala de Los Ángeles, que es la presencia de residuos de forma radial, iniciamos tratamiento aunque no tenga síntomas. Porque, de nuevo repito, lo primordial es que este paciente no llegue a ser un esófago de Barrett. ¿Correcto? Ahora, al momento que se encuentran esas lesiones, se recomienda que en la endoscopía se tomen biopsias. Antes no se hacía tan seguido, ahora es una obligación. Se tienen que tomar al menos 4 segmentos de biopsia, cada uno de 2 centímetros. De lo contrario, se resta mucha validez. La hernia genital importa en el niño bastante, en el adulto no tanto, salvo que no haya sido tratada y sea de grado 3 o 4. Quiere decir que altere completamente la disposición de los haces de lesión del espejo inferior, sea por la posición, o sea, por un deslizamiento propiamente dicho, que rompe o porque atraviesa, mejor dicho, el pilar del diafragma, o porque altera su posición, eleva la cúpula diafragmática y cambia la angulación, lo que quiere decir que va a tener más reflujo. Y esos pacientes, aunque los trates de la forma más apropiada y el paciente siga todas las indicaciones al pie de la letra, no se resuelve. No. Eso de impedanciometría, lo que se hace es colocar una sonda con cintas de pH y lo que va a medir el sensor es el tiempo de exposición al ácido y cuánto reflujo ha tenido al día, cuántos episodios y cuánto ha durado. Posteriormente, la manometría de alta resolución, si es que acaso pensásemos que presenta algún trastorno de motilidad asociado. Finalmente, van a recordarles que este es el gold estándar para el reflujo y este es la de dismotilidad. Eso es lo último que generalmente se hace. Ahora, no todos los reflujos son iguales, como les he mencionado, hay varios fenotipos de acuerdo a las características clínicas, pero el que más nos importa, y que personalmente obviamente yo voy a preguntar, es el clásico, el de reflujo ácido, porque este es el que más síntomas, más riesgo de cáncer va a causar. Y lo primordial ahorita es conocer toda la cadena patológica que lleva al cáncer de esófago. Finalmente, la correlación entre los hallazgos que digamos en todos los exámenes que hemos visto antes con los síntomas van a permitirnos acelerar también si es que el trastorno es funcional o no. Porque si es funcional el trastorno, tiene otro tipo de manejo. A esos pacientes, aunque les des inhibidores de bomba de protones, no van a mejorar mucho porque hay otras cosas más que controlar. Y deben pasar inmediatamente a terapia cognitivo-conductual, a usar procinéticos y antidepresivos que han demostrado tener una buena función en el control tanto en el dolor crónico como en la corrección de los trastornos funcionales, o al menos el control de los mismos. ¿Listo? Nuevamente, es solamente para recordar todo el algoritmo de tratamiento al que hasta aquí hemos llegado, no es nada diferente, y consideraciones finales.
el cáncer de esófago, vamos a lo simple, sexta causa de muerte por cáncer en el mundo. Acá en el país no es muy frecuente. Para el mundo, causa número 18 de cáncer. Edad de presentación, más de 65 años aproximadamente. Promedio, 69 años. Para el Perú, nosotros representamos un foco casi nulo de cáncer de esófago, carcinoma de esófago. ¿Cuáles son los que tienen más riesgo? Aquellos sitios donde se toman más bebidas calientes, se consumen más carnes rojas procesadas o parrilla principalmente, y donde usan cierto tipo de infusiones y algunas otras afectaciones que no se entienden del todo. Pero principalmente los más afectados son los chinos y japoneses. A esto siempre lo voy a poner cuando hable de cáncer porque se repite la historia siempre. Cuando encontramos un paciente con síntomas y procedemos a diagnosticarlo, ya es demasiado tarde. Casi siempre va a ser un cáncer avanzado y por ende inoperable. Y como nosotros nunca tenemos estadística del país, nuevamente hemos tenido que piratearnos el dinero. A costos que prefiero no decir. Entonces, para el año 2019, vemos que la incidencia de cáncer de esófago en realidad es bastante baja, independientemente del tipo. Pero los factores de riesgo siempre son los mismos, principalmente alcoholismo y tabaco. Así que, primer factor de riesgo para el cáncer de esófago, sobre todo que quiero que se acuerden, no solamente la edad, sino también el consumo de tabaco. Y de todos los tipos de cáncer de esófago, personalmente solo nos interesan dos: el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide. El más frecuente siempre en el mundo y en el país, el epidermoide, que es casualmente el que está asociado al tabaco. Y en segundo lugar, el adenocarcinoma, que está asociado al reflujo. Y aquí están las diferencias entre los dos. Así que estas cosas también eventualmente las voy a acabar preguntando. El cáncer de esófago más asociado al tabaco es el carcinoma escamoso. Y el adenocarcinoma es el más asociado a obesidad y reflujo. Otros factores que están asociados principalmente a cáncer, cáncer epidermoide, tabaco e ingestión de cáusticos. Nuevamente repito, incidencia de ocurrencia de intentos autolíticos usando lejía y similares en el país, así que también se considera. Para adenocarcinoma, la esclerodermia. Genéticamente no vamos a ver mucho, simplemente es como curiosidad, nada más entender acá que siempre hay una predisposición genética y si nosotros mantenemos las agresiones, sea por reflujo, sea por tabaco, alcohol y demás, eventualmente el tumor se va a seguir desarrollando y va a seguir toda la historia natural que ustedes ya conocen. Las dos únicas cosas genéticas que vamos a acordarnos son los trastornos autosómicos dominantes. En caso de presentarse, podrían anunciar la presencia de un cáncer. Yo personalmente he visto dos casos en la residencia, así que sí es posible encontrar. La pilosis, la queratodermia palmoplantar, nada más un paciente que tenga disfagia pilosis y que tenga las palmas y las plantas hiperqueratóxicas como tales. Casi seguro que es un cáncer de esófago. Epidermoide. El síndrome de Creutzfeldt-Jaegers es un antecedente común a muchos cánceres digestivos. Ya que estamos hablando de esófago, sí se considera un factor de riesgo. Si el paciente presenta amatomas pequeños en los mucosas, en los labios, en los órganos, eventualmente el riesgo de malignización es bastante alto. ¿Dónde se localiza la mayor cantidad de cánceres esofágicos? En el tercio medio del esófago, quiere decir en el segmento torácico. La detección precoz siempre por endoscopía, gold estándar hasta el momento. Ahora, ¿cómo aumentamos la sensibilidad? Porque aquí pareciera probablemente una úlcera, algo bastante simple. Luz blanca, mayor sensibilidad. Y simplificando un poco la especificidad, colocando una solución de Lugol, podemos hacerlo aún más nítido para adelantar la presencia de un esófago de Barrett. Naturalmente, si se encuentra esto, hay que tomar, como les mencionaba, 4 biopsias, una por cada cuadrante de 2 centímetros de epitelio colunar. ¿Para qué? Para aumentar la sensibilidad. Con una sola biopsia llegamos al 90-91% de sensibilidad y con 4 llegamos al 98%. ¿Por qué esto es importante? Porque hablamos de detección precoz. No me interesa encontrar un tipo de cáncer de esófago, me interesa encontrar una lesión maligna, sea cual sea, para poder tratarlo. ¿Sí? ¿Endoscopía solo o con biopsia? Claro, con biopsia, por eso. Se toman 4 biopsias. Ese es el gol estándar. Claro. Entonces, nuevamente, existe un algoritmo de tamizaje para el cáncer de esófago, para adenocarcinoma.
solo para adenocarcinoma, porque es el único que tiene una causa directamente establecida, que es el esófago de Barrera, al menos que sea tratable de la misma manera. Entonces, todo paciente que tenga reflujo y tenga alguno de los factores que ya hemos mencionado antes, hombre mayor de 50 años, alcohólico crónico, fumador o que presente disfagia, automáticamente pasa a endoscopía y en la endoscopía tienen que tomar las biopsias. Caso contrario, no es completo. Y ahora, dependiendo de los hallazgos, vamos a cambiar. Si hay displasia, se repite. Si no hay displasia, perdón, cada 3-5 años se repite. Si hay displasia de bajo grado, cada 6 a 12 meses. Y si hay de alto grado y hay la posibilidad de ver que no tenga extensión, tiene tratamiento. Carcinoma epidermoide, realmente no hay un sistema de tamizaje. Se está intentando hacer en China porque ahí es altamente prevalente. Imagínate vivir en un lugar donde solo por el hecho de vivir allá tengas un riesgo tan alto que multiplique tu posibilidad de tener cáncer de esófago al 28 veces. Suena casi real. Entonces, en estos lugares sí se ha probado que podría funcionar, pero en el resto del mundo no es costo efectivo y no se realiza. Nuevamente lo mismo que les dije, la endoscopía simplemente por observación simple podría pasar por alto una lesión que parece premaligna, pero al verla con la luz blanca se ve claramente dos úlceras prominentes y que al hacer la tinción con Lugol se ve con toda claridad del proceso maligno que es. Entonces, esa es la primera parte, la observación. Naturalmente, para completar el procedimiento, porque solamente con el Lugol llegamos a 60 y tantos % de sensibilidad, eso no me sirve como tamizaje. La biopsia de 4 cuadrantes ya llega al 98%, así que no se olviden de eso. Gol estándar de tamizaje de diagnóstico precoz, de cáncer de esófago, endoscopía en pacientes con factores de riesgo, más biopsias de 4 cuadrantes. No solamente importa hacerlo, sino también ver bien, porque pasa muy frecuentemente y se van a dar cuenta también cuando empiecen a hacer más prácticas clínicas que cada vez tenemos más pacientes y cada vez tenemos que atender más rápido. Entonces, para el que quiera ser gastroenterólogo, nada más recordarle que hacer una endoscopía rápido empeora el pronóstico de los pacientes. Así que tómese su tiempo. Mientras menos tiempo se demore, peor es. Mientras más tiempo se tome para hacer bien la endoscopía, es más probable que le pueda ayudar a él. Síntomas, pocos que sean siempre específicos, siempre agarramos los mismos: disfagia, regurgitación y pérdida de peso, que son los más característicos. Pero acuérdense que una vez que aparezcan, ya es muy tarde. Lo que nos importa es que 6 al 10% de esos pacientes suelen ser asintomáticos y únicamente van a ser síntomas cuando estemos completamente fregados. Nuevamente recordarles que la disfagia se hace sintomática, o sea, aparece cuando la luz del esófago es inferior a 13 milímetros. Nuevamente, una obstrucción casi total en una persona mayor de 50 años, posible cáncer hasta demostrar lo contrario. Toda lesión ulcerada va a acabar haciendo estenosis y al ser un tumor va a seguir creciendo y se va a seguir ulcerando y va a seguir estenosando hasta que encontremos un tremendo chancapón acá, un tumor ulcerado y estenótico y altamente proliferativo, que está dentro de las complicaciones que puede presentar. ¿Qué nos interesa nuevamente? Disfagia y desnutrición. Es uno de los casos de cáncer que más rápido caquetiza. ¿Por qué? Porque el paciente ni siquiera puede comer. No solo no le llama, porque no puede comer. Rápidamente cae en desnutrición. Y el cáncer de esófago suele ser tan agresivo que el tratamiento quirúrgico, al intentarse en pacientes desnutridos, sale terriblemente mal. Son pacientes que, aunque tengan tratamiento, tienen un muy mal pronóstico. Por eso nos interesa saber su estado de actividad, su pronóstico funcional, si es que realmente vale la pena operarlos o tratarlos, y por supuesto su estado nutricional. Otra cosa que nos intenta saber, que nos gusta saber, o que tenemos que saber, es que una vez que el tumor se ha expandido, antes de hacer radioterapia, antes de hacer quimioterapia, tenemos que ver que el tumor no haya invadido los grandes vasos, que al estar en el tórax, estar en el mediastino, hay la probabilidad siempre de que al estar en el mediastino posterior choque con la aorta. Hay un signo que se llama el signo de Picus, que habla de la angulación entre el esófago y la aorta, que dependiendo de lo que salga allí, da una probabilidad relativamente importante, por no decir una sensibilidad bastante buena, que pasa del 80%, a que haya compromiso de la aorta, lo cual lo vuelve inoperable e intratable. Nos interesa el tamizaje, pero en el estadio temprano, claro que sí. Por eso queremos diagnosticarlo antes, porque mientras este tumor no pase de la lámina muscular, es completamente resecable. Si le quieres hacer una resección abierta, va a ir muy bien. Si quieres hacer mucosectomía endoscópica, va a ir muy bien. Pero si intentas hacerlo una vez que pase a la lámina muscular, ya se pasó tarde.
linfáticos casi todos son paragástricos, paraesternales, perdón, paraesofágicos y paratraqueales. Bueno, solamente para temas del estadiaje, que no lo vamos a ver mucho acá, porque el tipo de TNM es bastante parecido a cualquier otro, no hay muchos cambios. Lo que nos interesa de esto más bien es el tipo biológico, y por eso la biopsia cobra mucha importancia, porque si es indiferenciado, el pronóstico automáticamente se vuelve malo por la velocidad de corrección de síntomas. El estadiaje como tal es diferente para el adenocarcinoma y el carcinoma escamoso, y realmente no es importante para esta clase, porque al final de cuentas ambos se van a resumir en lo mismo. Estadiaje temprano, T1A, T1B, N0, puede tratarse por vía endoscópica. Se puede intentar, es una ecoendoscopía y se verifica el alcance de la lesión, y en este caso está acá, y no ha comprometido la lámina mucosa, la lámina muscular, no la atraviesa. Esto es completamente resecable. Tiene tratamiento y es casi 80% curativo, porque se le recibe. Pero si ya lo encontramos muy tarde, lo único que nos queda hacer por endoscopía es colocar un stent para permitirle poder comer lo que le quiere. Respecto al tratamiento quirúrgico, no es que sea malo, todo tratamiento es bueno. El problema es que mientras más tarde se inicie, más complicaciones hay. Sea abordaje transtorácico, transdiafragmático, transesofágico, casi todos acaban en fístulas. Y cuando hay una fístula intratorácica, ese paciente, si es que sobrevive, va a salir muy mal. Y si no, igual va a morir. Por eso es que, salvo que el tumor sea realmente temprano, generalmente no se hace tratamiento quirúrgico. Generalmente. Salvo que si el tumor no sea muy avesado, que también sabe que va a tener muchas complicaciones. Entonces, para resumir, ambos van a lo mismo. T1A, BN0, resección endoscópica de preferencia. Si no, puede optarse por cirugía abierta, no hay ningún problema. Resección amplia, transdiafragmática. Si es localmente avanzado, no metastásico, igual puede pasar a cirugía, pero tiene que recibir quimioterapia. Y el problema con estos, el pronóstico ya es bastante malo por la gama de complicaciones que hay. Puede funcionar, sí, Dios mediante, pero la sobrevida sigue siendo inferior al 50%. Quimioterapia, estos son los esquemas hasta el momento que se están usando, y radioterapia generalmente lo usamos para tumores que están avanzados, que el paciente no desea operarse o es inoperable, y casi siempre sirve para tratamiento que es próximo al paliativo. Hay anticuerpos monoclonales en estudio, todavía no están con indicación de tratamiento, pero podrían funcionar. Y finalmente, para tratamiento paliativo, esto por acá nomás es para otro tipo de patologías. Si el tumor es resecable, hacemos todo lo posible por volverlo operable. Radioterapia, quimioterapia. ¿El paciente puede comer? Sí, le adaptamos la dieta. Si no, solo. No es resecable, va a tener que recibir braquiterapia, radioterapia focalizada, por vía endoscópica si fuera posible, y luego colocar un stent, pero ya como medidas paliativas. El resto, tratamiento de soporte. Eso sería todo.